existió en México fue el capitalismo de compadres. Pongo a un lado la ciudad de Monterrey, donde allá, por su historia, por su cercanía con Estados Unidos, que porque llegaron los judíos sefardíes, no sé, ustedes sabrán más historia que yo, tuvieron su propia dinámica, y quitando ese lugar físico y algunas honrosas excepciones en todo el país, lo que tenemos para fines prácticos es un capitalismo de compadres en México, acabar pronto, siempre coludidos con el gobierno o con el poder moral o con el poder de las fuerzas. De 1870 a 1994, yo quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que para mí es una tragedia. Estoy hablando económicamente, y no es para mí, es la evidencia. Con las guerras civiles de México, que le conocemos como la Revolución Mexicana, que fueron de 1910 a 1940, todas esas broncas que hubo, México creció 0%. Y Zacatecas, que esto es parte de mi primera explicación, fue una tragedia doble, porque en ese entonces Zacatecas era la ciudad del norte del país que más habitantes tenía. Viene la toma de Zacatecas, y ¿qué dicen los poquitos que tenían lana? ¿Sabes qué? Vámonos. Y abandonaron todas las casas, dejaron negocios, y yo creo que todos los que somos aquí tenemos historias en ese sentido que podemos recordar. Entonces, si para México fue una tragedia económicamente hablado de 1910 a 1940, Zacatecas fue una tragedia doble, porque incluso hasta se fueron hablando mal del pueblo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Les voy a dar un dato curioso, nada más un ejemplo de lo que era la migración en ese entonces. La casa familiar que está aquí a un lado de la Alameda, en los años 1920, 1910 se llamaba Avenida Chapinque, y en algún momento cambió a Avenida Torreón. ¿Por qué? Porque en ese entonces, 1890, 1900, 1910, muchos zacatecanos se fueron a Torreón a probar suerte, y una vez que les fue a todo dar, se regresaron a Zacatecas, adoquinaron o arreglaron parte del centro de la ciudad, entre ellos esa avenida, y el gobernador, por agradecimiento, les puso Avenida Torreón. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hubo muchísima migración, muchísimos zacatecanos. Hago un paréntesis: si se hubiera conservado la tasa de crecimiento que teníamos en ese entonces, ahorita deberíamos de ser alrededor de 6 millones de zacatecanos en Zacatecas. Somos 1.600.000, pero bueno, les sigo. Entonces, quitando esta parte de la historia, estos 30 años, me voy hasta 1994, donde puedo hacer algunas otras reflexiones, pero no me quiero detener ahí porque no es el tema. ¿Qué sucedió en 1994? Ahí es la primera vez en que el capitalismo de compadres, que los privilegios empezaron verdaderamente a temblar. Y eso sucedió con dos hechos muy significativos. Lo primero fue la firma del Tratado de Libre Comercio, que dijo el poder económico: caray, como que ya me está gustando, ¿no? Ahí invertir en Zacatecas, en México como tal. Luego en 1997, independientemente del partido político que sea, se limitó al poder, porque por primera vez en la historia perdió la mayoría en la Cámara de Diputados el presidente de la República, que era un todopoderoso. Entonces, ¿qué se hizo? Se limitó y entró la democracia. Entonces dijo el poder económico: oye, ya me interesa, ahora sí quiero jugar. ¿Qué pasó de 1994? Y voy a irme hasta el 2018, y ahorita les voy a explicar por qué. En esos 24 años, ¿qué sucedió en México? Ahorita vamos a terminar en Zacatecas, no se me desesperen. ¿Qué pasó en esos 24 años? Primero, fue, insisto, la firma del Tratado de Libre Comercio, la entrada a la democracia, y como consecuencia empezamos a generar organismos que limitaban al poder, que es una de las condiciones sine qua non para que exista el poder económico. Si no está limitado el poder económico no va a venir, va a estar viendo en qué otra casa jugar. ¿Y qué empezamos a crear? Pues el Banco de México, el INE, el INEGI, el INAI, Derechos Humanos, todo lo que son los organismos independientes, los organismos intermedios para limitar el poder. Entonces dijeron: oye, ya está limitado el poder, hay un Estado fuerte, le entro. ¿Qué sucedió también? Y ahora me voy a los temas locales. En el año 2000, cuando gana Vicente Fox le abre la llave a los estados. Un dato: el presupuesto de Zacatecas en el año 98 era de 3,000 millones de pesos,
y cuando termina Ricardo Monreal en el 2004 era alrededor de 8, 9 mil millones de pesos, pesos más, pesos menos, por ahí. Es decir, creció un 300% el presupuesto de Zacatecas. Entonces, ¿qué sucedió en ese inter cuando había que aprovechar? ¿Qué hicieron los estados norteños? No menosprecio lo que ellos hicieron, pero pues al fin de cuentas ahora sí valía. Estaban al lado de Estados Unidos. Entonces dijeron ahí, oye, pues vamos, yo te compro, ¿va? Entonces muy ágiles los gobiernos y la ciudadanía del norte dijeron, pues yo te vendo. Entonces se hizo una clase empresarial muy importante que no existía en México, que ya no dependía de las concesiones que le daba el centro del país, insisto, salvo Monterrey, y se creó una clase empresarial en mucha parte del norte. Todos los agricultores de Sonora, algunos agricultores de aquí de Zacatecas, se hicieron muy ricos gracias a su trabajo y a su venta, y no necesariamente por un capitalismo de compadres. Ustedes dirán, bueno, los del norte te la paso. ¿Qué pasó con los del sur, verdad? Me refiero a los del sur de Zacatecas. Pues imagínense allá los monitos de Guanajuato, de Querétaro, de Aguascalientes saltando, ¡hey! Yo también quiero jugar, yo también. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a generar las 5 condiciones que les estaba platicando un estado fuerte, limitado por la ley, que respete a los ciudadanos, con ciudadanos, insisto, que festejen la producción de la riqueza, pero que detesten los privilegios. Entonces, me perdí en el ¿Qué sucedió en ese entonces? Ya me regresé, estaba pensando en qué parte del país iba. Eso sucedió en el centro del país con los del Bajío. Ahora bien, ya me voy a Zacatecas. ¿Qué pasó en Zacatecas en ese entonces? Imagínense 1990, listos para correr. Sí, la Revolución Mexicana, claro que nos pegó, pero más o menos nos defendimos. En ese entonces la población era el 80% de la población de Sonora, era más o menos el 80% de la población de Coahuila, era muy similar a la población de Baja Norte, era el doble de Aguascalientes. ¿Y qué pasó en ese entonces? Pues bueno, de 1992 a 1998 teníamos un gobernador que decía que estaba muy guapo, ¿verdad? Pero que no visualizó eventualmente la gran oportunidad que teníamos enfrente. Sí, trajimos a la corona, por supuesto, muy bien, pero no generó las 5 condiciones indispensables para que viniera el poder económico a Zacatecas. Y luego, en 1998 a 2004, para mí, es el momento de inflexión y es el momento triste de Zacatecas. Y no lo digo porque haya ganado Ricardo Monreal, sino por las acciones que tuvo con Zacatecas. Voy a poner algunos ejemplos. Primero, hizo una marcha a México, ya nos fuimos protestando. Yo no digo que estuviera mal, la aplaudimos, pero ¿qué le dijo a los mercados? Ahí hay bronca, en primera instancia. 2, para que se desarrolle el poder económico, debe el gobierno de ser responsable con los ciudadanos. Yo no sé si se acuerdan si mágicamente mi oficina está aquí enfrente a la Plaza de Armas, y ahí donde está NTR estaba el archivo del ISTESAC. Antes no existía nada electrónico ni nada, y mágicamente se quemó. Y había un chorro de sospechas. Oye, ¿qué dice el poder económico? Sabes que yo no juego. Y luego yo estaba dudoso si les comentaba esto, porque al fin de cuentas es un chisme que no lo puedo documentar, pero lo voy a decir, estamos en confianza. En ese entonces, y esa es una plática que se dice entre los constructores, llegó Ricardo Monreal y dijo: este es mi constructor favorito, le voy a dar toda la obra y ya se arreglan con ellos, todos los que quieran. ¿Qué dijeron? No, pues está bien, señor. Y ese es el problema de los zacatecanos. En lugar de protestar, dijimos: bravo, bravo, bravo. ¿Y qué sucedió? Y esa es la culpa de los ciudadanos como tal, que festejamos el privilegio, el que se hace rico a través de la corrupción o del diezmo y no a través de la producción. De ahí en adelante vino Amalia García. Cuando yo fui presidente de Coparmex en ese entonces me peleé mucho con ella,
Pero ella trató de modificar algo acerca de las tecnologías de información, hizo algunas cosas, sin embargo, ya el daño y la perspectiva del poder económico ya estaba hecho. En cambio, ¿qué hicieron nuestros vecinos del sur? Voy a hablar de los del norte, no voy a hablar porque ellos están muy pegados a Estados Unidos, hicieron las cosas bien y se hicieron ricos. Pero ¿qué hicieron los vecinos del sur? En los años 90, el señor Romo, de las sillas que ustedes venden, y si ustedes tienen algún zarape o cobija de un león, de un tigre, el de los San Marcos, junto con todos ellos en Aguascalientes se pusieron de acuerdo y dijeron: señores, queremos ir para allá. Hicieron un plan de desarrollo económico y le dijeron a todos los gobernadores, a todos los candidatos, a todos los políticos: ¿quieren que nosotros sigamos creciendo aquí? Queremos que este sea el rumbo. Y entró el PRI, PAN y diferentes formas de pensar, pero dieron las condiciones necesarias para que se desarrollara el poder económico. Lo mismo hizo Querétaro, lo mismo hizo Guanajuato, y el resultado es que durante estos últimos 20 años Guanajuato estaba creciendo al 7-8% de manera constante, o sea, crecimientos similares a los de China. ¿Por qué? Porque le dieron espacio a que se desarrollara el poder económico. Ya voy a terminar. ¿Qué sucedió? Bueno, y de eso les puedo comentar algunas otras cosas. ¿Qué sucedió también aquí en Zacatecas? Nada más para darles un dato. En el tema de la transparencia o de la rendición de cuentas, yo fui diputado, ya lo dijeron, la Auditoría Superior del Estado destina el 60% de sus trabajadores a revisar a todos los municipios, que significa el 20% del ingreso del recurso que se maneja aquí en Zacatecas. ¿Ustedes saben cuánto personal se destina a revisar el 60% del dinero? Es decir, de 100 trabajadores que hay en la auditoría, alrededor de 15 personas solo se dedican a revisar el 60% del dinero que gasta el Estado. Entonces, como ese tipo de cosas podemos revisar muchas, pero para mí esa es la clave de por qué no se ha desarrollado Zacatecas. Ahora bien, hago un hincapié en el año 2018 y con esto voy a cerrar ya. En el año 2018, ¿qué pasó? Las personas que habían perdido los privilegios del capitalismo de compadres, ojo, estoy hablando única y exclusivamente económicamente, con el presidente actual, lo digo porque es evidente, le pidieron que todas estas cosas que revisaban los dineros la quitaran. Entonces, adiós INAI, adiós IFAI, adiós INE, o trata de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es recuperar sus privilegios, y en esa ruta está. Entonces, ¿qué dice el poder económico? Espérame, ya no me está gustando tanto. Entonces, desde el 2018 a la fecha, y esto no tiene nada que ver con partidos, esto simplemente son los hechos para que exista el poder económico en cualquier sociedad. Desde el año 2018, ¿qué dice el poder económico? Coexiste, porque ya lo dejamos entrar en el 94, pero está temeroso de invertir. Porque dice: no me vaya a quitar a mí mi lana, ¿va? O qué va a pasar mañana. Y ejemplos para esos hay muchos. Y aquí en Zacatecas, yo digo que la tragedia es doble. Datos que lo dijo el secretario de Gobierno de Aguascalientes, no yo, y ustedes lo pueden revisar. En los últimos 3 años, en Aguascalientes ha habido 65,000 zacatecanos que se van de aquí, por lo que ustedes quieran, pero aquí en Zacatecas no pudimos retenerlos, y eso, señores, es una tragedia. Yo quisiera cerrar simplemente con una reflexión de decirles que desarrollar Zacatecas no es tan complicado, pero sí es muy difícil. Ustedes dicen: ¿por qué? Por una razón muy sencilla, porque se necesita voluntad política de limitar el poder, de ser responsable con los ciudadanos, pero más importante aún, y esa es la reflexión que quiero dejar, necesitamos ciudadanos que festejemos la riqueza y que detestemos los privilegios, que dejemos de aplaudir al corrupto, que dejemos de aplaudir al narcotraficante. Muchas gracias.